La cumbre del G20 en Río de Janeiro fue excelente y excepcional. La declaración final resumió los puntos clave que están afectando a la economía global, al sistema social, a la cultura, al cambio climático y a la discriminación de la raza negra, así como también a los discapacitados. Debemos destacar que el cierre del G20 social estuvo marcado por discursos enfáticos y por la presentación de la Declaración de Río de Janeiro. Este documento fue elaborado en colaboración con movimientos sociales de todo el mundo. En el evento, celebrado en paralelo con las actividades del G20, destacó la urgencia de reformar la gobernanza global para abordar los desafíos contemporáneos como el cambio climático, las desigualdades sociales y las crisis geopolíticas. Las personalidades que intervinieron pusieron de manifiesto el declive del sistema moderno de los países potencialmente grandes. El presidente del Comité Económico Social Europeo hizo énfasis sobre la necesidad de combatir las desigualdades para dar forma a un futuro más justo. Nos encontramos en una encrucijada, dijo. La fuerza global se enfrenta a una crisis en la que los sistemas de gobernanza ya no sirven en nuestro tiempo. Necesitamos reformas estructurales para incluir a la sociedad civil y fortalecer a la comunidad internacional con un crecimiento inclusivo y salvaguardando los derechos sociales, manifestó. Para él, el G20 social debe servir de ejemplo global, además de demostrar que es posible crear un mundo que escuche las aspiraciones de las poblaciones. No se trata de darle voz, sino más bien de escucharla. La sociedad civil lleva mucho tiempo diciendo que el cambio está en ser escuchada. Una declaración para el futuro. Además, el representante de la sociedad civil leyó el documento final y destacó que fue el resultado de un proceso participativo que buscó ampliar las voces, a menudo ignoradas en las decisiones globales. La declaración del G20 social se entregó a los líderes del G20 en su cumbre los días 18 y 19 de noviembre de 2024. El texto se centra en tres pilares centrales. Primero, la lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad. Segundo, la lucha contra el cambio climático y la transición justa. Y tercero, la reforma de la gobernanza mundial. El texto destaca que se elaboró con las aportaciones de grupos históricamente marginados, como las mujeres, los negros, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, los trabajadores de la economía formal e informal, las comunidades tradicionales y las personas que viven en la calle. Estos sectores, a menudo afectados por decisiones globales, exigen una mayor participación en los procesos de gobernanza global. Los movimientos exigen reformas urgentes para que instituciones como la ONU y otros organismos multilaterales reflejen la realidad contemporánea. La reconfiguración del Consejo de Seguridad de la ONU se considera fundamental para aumentar la representatividad global y promover soluciones más vigorosas, justas y efectivas. Lucha contra el hambre y por la justicia socioeconómica. Una de las propuestas centrales es apoyar a la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una de las propuestas centrales es apoyar a la Alianza Global
contra el hambre y la pobreza, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El argumento es que la alianza cuenta con un fondo específico para políticas públicas de lucha contra el hambre, que garantice el acceso universal a los alimentos, a la tierra y al agua adecuadamente, algo de lo que carecen los países subdesarrollados. La declaración también destaca la necesidad de democratizar la producción y distribución de alimentos mediante la valorización de las prácticas agroecológicas y la evitación de la mercantilización de los recursos naturales, en el mayor de los casos procedentes de países del tercer mundo. El trabajo digno, según los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, también es una prioridad, así como la defensa de la formalización del mercado que fortalece la economía solidaria y ampliando los derechos internacionales y sindicales. Sostenibilidad y lucha contra el cambio climático. El cambio climático fue otro punto culminante del documento. Los movimientos sociales exigen compromisos concretos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger ecosistemas esenciales como las selvas tropicales. La declaración propone la creación de un fondo internacional para financiar acciones de conservación e incluir a las poblaciones locales y rurales en actividades productivas sostenibles. La transición justa se definió como un principio rector para reemplazar el modelo de producción basado en combustibles fósiles por una economía baja en carbono. Esa transformación debe garantizar la igualdad de condiciones para los trabajadores que también se enfrentan al racismo ambiental y a la pobreza energética. Al terminar la cumbre del G20, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, invitó a los líderes del G20 para abordar la transición global de la energía en un foro. Dejó claro que los combustibles fósiles dañan tanto nuestro clima como nuestra salud individual. Además, los combustibles fósiles también han ejercido presión sobre muchas de nuestras economías. Han perjudicado industrias y familias en todo el mundo. Hay muy buenas razones para acelerar la transición energética. Por eso, en marzo del 2023, junto con la Agencia Internacional de Energía, lanzamos un movimiento global para impulsar la transición a la energía limpia. Dijo también que es sin duda la mejor inversión que podemos hacer. La energía renovable es de cosecha propia, crea independencia, crea empleo, es limpia y más barata que las alternativas de combustibles fósiles. Cumplir estos objetivos que fijamos en Dubái también reducirá las emisiones globales de gases de efecto invernadero en 10.000 millones de toneladas de CO2 para finales de la década, es decir, más que las emisiones totales de la Unión Europea en 3 años. En primer lugar, necesitamos proyectos tangibles en todos los continentes y en todas las economías. África, por ejemplo, alberga el 60% de los mejores recursos solares del mundo, pero al mismo tiempo 600 millones de personas carecen de electricidad, así que es hora de cerrar esta brecha. Y por eso que junto con Cyril Ramaphosa y en asociación con Global Citizen, lanzamos la campaña para ampliar las energías renovables en África. Durante todo el año, la presidencia del G20 de Sudáfrica y la presidencia de la COP30 de Brasil nos uniremos para la inversión en energías renovables en África. Por último, necesitamos redes energéticas que sean un suministro de minerales estable y ético, donde la extracción y el procesamiento de estos recursos sean sostenibles y puedan así beneficiar a las comunidades locales. Este foro se reunirá periódicamente
para mantener el impulso y garantizar que sigamos encaminados, lo que conducirá a un progreso real para la COP30. Reunirá a gobiernos, organizaciones internacionales e instituciones financieras. Mientras que el Reino Unido se centrará más en las finanzas, nosotros nos centraremos más en la implementación. Así concluyó la presidenta Ursula von der Leyen. Reformar la gobernanza global y fortalecer la democracia. El documento denuncia que el modelo actual de gobernanza global es incapaz de responder a los desafíos contemporáneos. La reforma de las instituciones multilaterales debe promover el multilateralismo, ampliar la participación de los países del sur global e incluir a la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones. La declaración también advierte sobre los riesgos a los que se enfrentan la democracia por la difusión de desinformación y discursos totalitarios, especialmente por parte de la extrema derecha. La defensa del Estado de Derecho y la promoción de una gobernanza inclusiva y transparente se identifican como fundamentales para una agenda global legítima y efectiva. Para financiar estas transformaciones, los movimientos sociales proponen la tributación progresiva de los superricos con recursos asignados a fondos transparentes y monitoreados por la sociedad civil. La Declaración de Río de Janeiro también refuerza la necesidad de solidaridad global para mitigar las desigualdades y proteger los ecosistemas. Compromiso con el futuro. El documento final concluye con una llamada a los líderes del G20 diciendo: es hora de que asumamos la responsabilidad de liderar una transformación profunda y duradera. Este es el momento de actuar con determinación y solidaridad para fortalecer las instituciones, combatir el hambre y las desigualdades, mitigar los impactos del cambio climático y proteger los ecosistemas, señaló el representante de la sociedad civil, Macé Morais. Marcio Macedo, ministro de la Secretaría General de la Presidencia de la República, elogió el papel del presidente Luis Ignacio Lula da Silva en la inclusión de los movimientos sociales en el centro del debate global, diciendo: solo un presidente con las características de Lula es capaz de colocar a los movimientos sociales y a las personas como protagonistas en la agenda mundial, afirmó. El ministro anunció que la declaración se entregará a los jefes de Estado del G20 con las huellas del pueblo. Continuará en Sudáfrica, el próximo país anfitrión del G20 en el año 2025.